condenada por un crimen que la ciencia demostró imposible. La fiscalía la pintó como un monstruo, una madre que había torturado y asesinado a su propia hija de 2 años. Las pruebas, aseguraron, eran irrefutables y el jurado les creyó. La condenaron a la pena capital, pero había un detalle crucial que todo el sistema de justicia pasó por alto, un detalle que tardaría más de una década en salir a la luz. El crimen por el que fue condenada era, según las leyes de la física y la biología, científicamente imposible. Esta es la historia de Melissa Lucio, una historia que pone al descubierto cómo la ciencia defectuosa, la presión policial y un sistema desesperado por encontrar un culpable pueden fabricar una tragedia. Es la crónica de cómo la verdad, por más que se intente enterrarla, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. Parte 1. La pesadilla de cualquier padre. Para entender esta tragedia, primero hay que entender la vida de Melissa. Antes de ser un número en el corredor de la muerte, era una mujer hispana del Valle del Río Grande en Texas y madre de una familia numerosa. Su vida no era nada fácil, estaba marcada por la pobreza y una historia de abuso que la había dejado vulnerable, con profundas cicatrices emocionales. Vivía con varios de sus hijos en un pequeño apartamento, luchando todos los días para salir adelante. No era una vida de lujos, pero era su vida, y sus hijos eran el centro de todo, especialmente la más pequeña, María, de apenas 2 años. El 15 de febrero de 2007, esa vida se hizo pedazos. 2 días antes, la familia contó que María se había caído por una escalera muy empinada. La niña parecía estarse recuperando, pero esa noche la encontraron inconsciente. Los servicios de emergencia llegaron, pero ya era demasiado tarde. María fue declarada muerta en el hospital. Para cualquier padre, este es el comienzo de una pesadilla. Pero para Melissa Lucio, el horror apenas comenzaba. Tan solo 2 horas después de la muerte de su hija, mientras el shock y el dolor la consumían, la llevaron a una sala de interrogatorios. Lo que pasó en esa sala se convirtió en la pieza central de la acusación. Los detectives la confrontaron de inmediato, descartando por completo la historia de la caída. Le mostraron fotos del cuerpo de su hija en la mesa de autopsias, señalando los moretones como prueba irrefutable de abuso. El médico de urgencias que atendió a María lo llamó el peor caso de maltrato infantil que había visto. Para la policía, el caso estaba cerrado. Estaban frente a una asesina. Durante 5 horas, en un estado de agotamiento extremo, Melissa negó haber lastimado a su hija más de 100 veces. Pero los interrogadores no cedieron. Le dijeron que los médicos sabían que mentía y que si no colaboraba, le quitarían a sus otros hijos. Años después, los expertos que analizaron esa grabación identificaron todas las señales de una coerción psicológica extrema. Melissa, con su historial de trauma que la hacía increíblemente susceptible a la presión, finalmente se quebró. Murmuró las palabras que sellaron su destino. Supongo que yo soy la responsable. Esa frase, arrancada bajo presión, no fue presentada al jurado como la declaración confusa de una madre en duelo, sino como la confesión de un asesinato a sangre fría. Parte 2. La ciencia defectuosa en el juicio. El juicio de Melissa Lucio en 2008 fue una tormenta perfecta de injusticia. La fiscalía, dirigida por Armando Villalobos, construyó un relato simple y aterrador. Una madre cruel que golpeó a su hija hasta la muerte. Presentaron los moretones de María como la prueba visual y definitiva de un abuso constante. Pero la defensa de Melissa fue trágicamente un desastre. No llamaron a un solo experto forense para rebatir la versión del Estado. No presentaron pruebas sobre la caída de María por las escaleras, ni explicaron cómo un accidente así podría haberle causado esas lesiones. El jurado solo escuchó un lado de la historia, un lado en el que la confesión de Melissa era la prueba reina y los moretones la confirmación silenciosa. El contexto de este juicio es escalofriante. Más tarde se supo que el fiscal de distrito, Armando Villalobos, estaba en plena campaña de reelección y había sido criticado por no investigar bien otros casos de abuso infantil. Se especula que necesitaba una condena de alto perfil y el caso de Melissa se la sirvió en bandeja. Años después, el propio Villalobos fue condenado por soborno y extorsión en un caso de corrupción no relacionado y sentenciado a 13 años de prisión federal. Mientras tanto, a Melissa la declararon culpable de asesinato capital
y la sentenciaron a muerte. Se convirtió en la primera mujer hispana en el corredor de la muerte de Texas. Su esposo, que también estaba en la casa, fue acusado de causar lesiones por omisión, recibió una sentencia de solo 4 años y hoy es un hombre libre. El sistema había encontrado a su culpable, una madre vulnerable, con una defensa deficiente, frente a una fiscalía agresiva y a una ciencia que nadie se atrevió a poner en duda. CTA, llamada a la acción. La historia de Melissa Lucio es un recordatorio devastador de que la justicia no es infalible y que la verdad a menudo requiere una lucha incansable. Si crees que estas historias deben ser contadas para evitar que se repitan, considera suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Cada investigación que apoyas nos ayuda a seguir sacando a la luz casos de injusticia que, de otro modo, permanecerían en la oscuridad. Parte 3. La ciencia verdadera sale a la luz. Durante más de una década, Melissa vivió con la cuenta regresiva hacia su propia ejecución, pero fuera de los muros de la prisión, un movimiento empezaba a tomar forma. Abogados del Innocence Project y otros defensores de derechos humanos se interesaron en su caso, convencidos de que algo andaba terriblemente mal. Empezaron a hacer las preguntas que nadie hizo en 2008, y las respuestas que encontraron, basadas en ciencia forense rigurosa, demolieron por completo el caso del Estado. Aquí es donde la ciencia de verdad entró en escena para desenmascarar a la ciencia basura. Varios de los patólogos forenses más respetados del mundo reexaminaron la evidencia de María, y lo que descubrieron fue asombroso. Las lesiones de la niña, incluyendo los múltiples moretones y la herida en la cabeza, no solo eran consistentes con una caída por las escaleras, sino que eran un cuadro de libro de texto de lo que puede suceder tras un traumatismo accidental grave. Un experto explicó un fenómeno conocido como coagulación intravascular diseminada, o CID. Es una condición médica compleja en la que una lesión severa, como una caída, puede desatar una reacción en cadena en el cuerpo. Esta reacción provoca que aparezcan moretones por todas partes, incluso días después del golpe inicial. Estos moretones pueden hacer parecer que la víctima recibió docenas de golpes, cuando en realidad todo se originó en un único y trágico accidente. Además, la defensa original nunca investigó si María padecía algún trastorno de coagulación que la hiciera más propensa a los hematomas, algo que podría haber explicado sus lesiones fácilmente. La ciencia que la fiscalía presentó como infalible era, en el mejor de los casos, una interpretación sesgada y, en el peor, una ignorancia deliberada de otras explicaciones médicas. La prueba que envió a Melissa al corredor de la muerte se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia científica real. Parte 4. La lucha por la redención. Armados con esta nueva y poderosa evidencia científica, el equipo legal de Melissa lanzó una batalla desesperada contra el reloj. En abril de 2022, a solo 2 días de su ejecución programada, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas emitió una suspensión. Le ordenó al Tribunal Inferior que revisara las nuevas pruebas de inocencia. El caso volvió al mismo juez que había presidido el juicio original, Arturo Nelson. Y esta vez, él escuchó todo lo que el primer jurado no pudo. Escuchó a los expertos forenses explicar la ciencia real. Escuchó a los psicólogos detallar cómo la confesión de Melissa fue producto de la coacción. Y lo más impactante, se reveló que la Fiscalía de 2008 había ocultado pruebas a la defensa, una grave violación constitucional. En un giro extraordinario, en abril de 2024, el juez Nelson emitió una recomendación que sacudió al sistema judicial de Texas. Concluyó que la Fiscalía había utilizado testimonios falsos y había ocultado pruebas. Y luego, en octubre de ese mismo año, fue aún más lejos. En un fallo de 62 páginas, el juez Nelson declaró que existían pruebas claras y convincentes de que Melissa Lucio es realmente inocente. Escribió que ningún jurado racional, con toda la evidencia ahora disponible, podría haberla condenado. Hoy Melissa Lucio sigue en prisión, pero ya no en el corredor de la muerte. El mismo juez que una vez la sentenció ha recomendado que se anulen su condena y su sentencia. El fiscal de distrito actual del condado de Cameron está de acuerdo en que ella tiene derecho a que se anule su condena. El caso está ahora en manos del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, que tiene la decisión final.
La historia de Melissa Lucio es una acusación directa contra un sistema que falló en todos los niveles. Es una advertencia sobre el peligro de la ciencia basura en los tribunales, un fenómeno que The Innocence Project ha identificado como un factor en la mitad de todas las exoneraciones por ADN. Técnicas como el análisis de marcas de mordidas o la comparación de cabellos, alguna vez consideradas irrefutables, han provocado innumerables condenas injustas. El caso de Melissa nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La ciencia en un tribunal es tan confiable como las personas que la presentan. Cuando se usa para confirmar un prejuicio en lugar de para buscar la verdad, se convierte en una herramienta de injusticia. La lucha de Melissa Lucio es la lucha por el alma del sistema judicial. Es un recordatorio de que detrás de cada titular y cada expediente hay un ser humano. Y para Melissa, la esperanza de volver a casa, de limpiar su nombre y de llorar finalmente a su hija, no como su asesina, sino como su madre, está más cerca que nunca. Su historia no es solo la de una condena, sino la de una redención que, aunque tardía, demuestra que ni siquiera el sistema más poderoso puede enterrar la verdad para siempre.